Muy pero muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa del Pulso de la Salud. Buenas tardes. Hola Laura Testa, ¿cómo estás? Estoy de re buen humor porque me sumé a las filas de La Libertad. No. Entonces ahora soy ganadora, o bueno, más bien perdedora. Perdedora. El último partido Me confundí. Que se jugó en la Cámara de Diputados, lo perdiste. Diría que los últimos 3 partidos que viene jugando este gobierno los perdió, ¿o no? Los perdió. Los últimos 3, 4 puede ser también, 4 o 5. Y varios. Contando todo lo que hubo que vender para sostener este dólar, que no se puede sostener claro. tampoco. No, viene perdiendo a lo loco, así que no me voy a sumar nunca a este espacio de personas horribles, pero además de perdedores. No, otra cosa, es decir, no perdamos los colores. Tampoco, No. porque en un momento también pasaba esto de no uses el amarillo, No se puede usar el amarillo. porque estaba ahí a full con el pro y cambiemos. No. Alguna cosita Los colores amarillo, son colores. Me gusta alguna cosita amarilla, me gusta el amarillo. Me gusta más como color para vestirse, creo que es un poco más difícil. Pero bueno, para el verano alguna cosita puede andar. Una remera, como mucho, Una en la playa. Una pollerita, un pareíto. Bien. Y el violeta es un color que me encanta. Y este No, el saco violeta es muy bueno. Es muy bonito. Así que... Elegante estás hoy, Testa. Te agradezco muchísimo. Te agradezco por muchísimo. favor. Es que la victoria Disculpame me la tiene- informalidad, yo vine así nomás. La victoria me tiene elegante. Bien. Mira la musiquita, me quiero. Sí, yo soy medio Carrie Bradshaw. Que las musiquitas que te estás poniendo. Sí. Me imaginé que tenía por ahí algo que yo no consumo, pero que conozco. Muy bien, deberías porque es una excelente serie. ¿Sí? Te va a hacer bien a la salud. ¿Dónde la dan? Y en alguna de esas plataformas, La buscamos. no sé, HBO, No me quedó Netflix. ninguna igual, en todo Y no el tenés, ajuste que tuve que hacer. Esa, ¿cómo se llama? La que es gratis. Bueno, no. Maggi. Sí, alguna de esas tiene que estar. Esa es por Android, no, tampoco la tengo. Bueno, ¿arrancamos el programa o Sí, conversamos me un parece- rato más? No, me parece bien que arranquemos. Hay que darle un poco de seriedad a este programa. Bien, nuestro programa, recién decíamos, programa número 18, ¿puede ser? Es bastante. ¿Estamos en el dato correcto? Programa 18, sí, acá nos dicen por cucaracha. Un montón, Lau. Es un Le montón. metimos, ¿eh? Es un montón. Y hemos seguido siempre por el mismo sendero, que es que este gobierno no para de chocarla. Exactamente. Y nosotros acá en este programa se los contamos de la mejor manera posible y cómo nos sale también, ¿no? Bueno, sí, porque ¿Nos sale bien? Sí. Yo creo que bastante bien. Bien. Bueno, si no, se me dice. Estamos banquineando, nos dicen. Ah, sí. Bueno, listo. Vamos en cualquier entonces. momento, Has nos empieza a retar, te aviso. La estamos estirando mucho la intro. pero a nada de que Has nos rete. Y hoy tenemos mucho por conversar y por contarles de nuestro programa. Así que vamos con nuestro primer segmento de siempre, que es el salpicado de noticias. Primeramente vamos a refrescar las redes para que nos puedan seguir. @soberanía-salud es nuestro Instagram de la Fundación Soberanía Sanitaria, donde tenemos toda la información que vamos volcando en nuestro programa. Hoy vamos a tener un bloque también con mucha de la info que armamos desde la Fundación. Y para vernos nos ven en @Eva Justicia Social en YouTube. Y también les pedimos que se suscriban a @Eva Justicia Social, cosa que después llega con la campanita la notificación de que se subió nuestro programa los días sábados a las 18:30 horas. Exactamente. Vamos nomás entonces a la primera de las noticias y tiene que ver con lo que comentábamos recién, Lau. Diputados dio vuelta los vetos de Milei al Garrahan y universidades. La oposición logró reunir en ambas votaciones los 2/3 necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo. En el caso de la emergencia pediátrica hubo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que la ley de financiamiento universitario hubo 174 votos a favor y 67 en contra y 2 abstenciones. Algunas abstenciones también llamativas. Sí, ¿no? Extrañas. Qué raro abstenerte igual. Algunos, digo, cuadros del oficialismo, ¿no? Sí. Que se abstuvieron, incluso que votaron también en contra, digamos, rechazando el veto. Bueno, puede ser, digamos, una buena noticia. Sí, vos viste que cuando un gobierno empieza a perder todo, viste que los aliados empiezan a huir
rápidamente, empieza como medio una estampida, nadie se A quiere ver quién quedar. se salva, ¿no? Y nadie se quiere quedar con el perdedor, todavía quedan 2 años para que termine esta gestión, es tiempo suficiente para que algunas alimañas se ubiquen rápidamente en otros espacios políticos, porque viste que acá estos que denunciaban tanto la casta en realidad quieren ubicarse rápidamente en cualquier... Para permanecer. Y quieren permanecer en cualquier estadio del Estado y no les importa dónde, ni con quién, ni nada. Y los mismos que te votaron a favor de la ley bases, hoy te están rechazando los vetos, lo cual lo celebro porque es una victoria del pueblo argentino, pero es cuanto menos contradictorio. Políticamente sí, muchos también salieron, bueno, inclusive en el momento de la votación hubo ahí un cruce entre Ritondo, ¿fue? Sí. Sí. Entre Ritondo y Los Penato, porque bueno, Los Penato votó en contra también rechazando el veto. Políticamente sí es contradictorio, porque uno entiende que, bueno, si pertenece a un espacio va a defender todo lo que promueva ese espacio. No fue así, pero bueno, sí fue a favor del pueblo, por supuesto, porque estábamos todos de acuerdo en que había que rechazar el veto a estas 2 leyes. Sí, y recordar siempre que los diputados y los senadores también son funcionarios que son electos democráticamente por el pueblo argentino, no solamente el presidente, y en este caso el pueblo argentino estaba demandando la emergencia, tanto con el Garrahan como con las universidades públicas, y de alguna manera eso es lo que se termina reflejando en el Congreso, que bienvenido sea. Más de una de esos diputados o senadores también formados en la universidad pública, ¿no? Quizás eso pueda también tener cierto peso a la hora de decidir, ¿no? Con el Garrahan, que ya lo hemos hablado varias veces en este programa, también al ser un hospital de referencia y de tamaña, calidad y prestigio en torno a la atención para las niñeces, bueno, también a uno le pesa eso, porque bueno, todos sabemos que no tiene que ver solamente con el establecimiento público y que se atienden a aquellas personas que no tienen algún tipo de cobertura de salud, sino que casi todo el mundo que vive en la Argentina e incluso en países aledaños que tienen alguna situación muy compleja con algún niño o con alguna niña, tienen como referencia el Garrahan. Por lo cual es razonable que uno quiera defenderlo por defenderse a sí mismo en este caso, ¿no? Exactamente, le puede tocar a cualquiera, puede tocar a cualquiera de nosotros con cualquier familiar o familiar de amigo o conocido. Y ya que mencionaste el Garrahan, nos metemos en la siguiente noticia. Vamos a la siguiente noticia que la tenemos en pantalla. Denuncian que el gobierno destinó las recaudaciones del Hospital Garrahan a un fondo de inversión. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan realizó un pedido de informe y descubrió la maniobra de la gestión de Milei. Aseguran que las sumas alcanzan los 40.000 millones de pesos, lo cual representa el 35% de las prácticas que se realizan en el hospital. Para explicar esta noticia, básicamente el Estado lo que tiene que hacer es repartir estos fondos para obras que se realizan en el hospital. Y eso hace que el hospital pueda funcionar de mejor manera. Esto por alguna razón no se hizo. ¿Y qué hicieron con esos fondos? Tomaron la decisión de meter esos fondos en un fondo común de inversión, que es básicamente hacerlos rendir en términos de interés y financieramente. Vaya a saber uno para qué. Acá quiero hacer una aclaración. Si en el proceso de rendición de una partida presupuestaria el Estado, ya sea el Estado nacional, provincial o municipal, toma la decisión de meter el dinero en un fondo común de inversión, en un plazo fijo, en cosas que son de muy, muy bajo riesgo, con el objetivo de que no pierda su valor, es razonable, pero esto no es lo que se está denunciando. Lo que se está denunciando acá es que directamente no se están adjudicando las partidas al hospital, que viene en una crisis de larga data, que es lo que venimos hablando en el programa, y están diciendo, che, entreguen los fondos porque al hospital le sirven y los necesita. Y 40.000 millones de pesos para un hospital es muchísimo dinero. Recordemos que el último presupuesto vigente, que es el del año 2025, son 186.000 millones de pesos. Por lo cual, 40.000 millones de pesos es más o menos el 25%
de ese Un fondo. cuarto de ese presupuesto. Es sí. muchísimo dinero, así que bueno, le pedimos al gobierno que por favor Explique. explique en principio que Eso bueno, igual no se tiene que hacer, es una consulta que tiro hacia el aire, quizás lo sepamos, quizás no. No tiene que pasar antes por la definición, alguna definición legislativa, porque recuerdo que en algún momento algún municipio ha tomado también este tipo de medidas con fondos de financiamiento externo para programas de desarrollo, políticas de desarrollo por financiamiento externo, como bien decía, y por lo general ese municipio tiene que, por ejemplo, hacer pasar esa consulta por el Consejo Deliberante. Y ahí, a partir de ahí, aprobarlo o no aprobarlo. Bueno, en este caso no pasó por ningún lado y se mandaron directo. sí, totalmente. No sabemos muy bien porque el gobierno no explica nada. Nos vamos enterando. Nos vamos enterando a medida que van surgiendo los distintos reclamos y las distintas quejas de todas las instituciones que están Y que van destapando, ¿no? La olla. siendo profundamente afectadas por este gobierno. Sí. Bueno, bien que estuvo esta auditoría y se pudo sacar a la luz este tema. Pasamos a la siguiente noticia. Tiene que ver con la sanción de una nueva ley. El Senado sancionó la ley Nicolás, clave para prevenir y reducir los casos de mala praxis médica. ¿Sí? El jueves pasado en el Senado se convirtió en ley el proyecto denominado Ley Nicolás, como bien decíamos, que tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo también de los profesionales de salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención y la mala praxis. Bueno, tiene el nombre de Nicolás por Nicolás de Ana, un joven de 24 años que falleció en Villa Gesell en el año 2017 por un mal diagnóstico. Bueno, qué importante también la sanción de esta ley para, bueno, poder regular en principio las condiciones de trabajo de los profesionales y hacer un acompañamiento también en la regulación de sus prácticas, sobre todo para, bueno, que no ocurran este tipo de casos. Totalmente, totalmente, y es un poco lo que siempre remarcamos, la importancia de la prevención, la importancia de la presencia del Estado para el acompañamiento en todo el proceso en lo que relaciona a cuestiones de salud, porque no es solamente la atención cuando uno ya tiene detectada una enfermedad o alguna problemática, sino todo lo que antecede la situación, la investigación científica para poder detectar de manera temprana, el acompañamiento para las personas, las condiciones necesarias para que las personas se puedan atender, bueno, todo lo que ha básicamente abandonado el gobierno de Milei. Como así también abandonó las condiciones de los trabajadores, Exactamente. por supuesto, y lo contamos en casi todos nuestros programas, desde el 1 al 18 hablamos de esta cuestión del abandono del Estado en el derecho a la salud. Bueno, es que si hay algo que ha sido coherente este gobierno es justamente en el abandono en general de todo lo que constituye la vida humana, principalmente el sistema de salud. Yendo a la cuarta noticia que tenemos el día de hoy, también tiene que ver con esto. La motosierra en Cedronar, que tenemos, acá la tenemos en pantalla, 32 centros cerrados. El gobierno nacional cerró las casas de atención y acompañamiento comunitario, los famosos CAC, dispositivos claves en la prevención y la asistencia de consumos problemáticos. Para poder hablar en mayor profundidad sobre este tema, tenemos una invitada el día de hoy que... bueno, no llego a leer, así que... Bueno, ¿la presento yo? La vas a tener que presentar. Bueno, la presento yo entonces. Ella es Ayelén Acevedo y es trabajadora de uno de los centros de Cedronar. Hola, Aye, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas, ayer. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, un poco nerviosa, pero bien. ¿Estás nerviosa? Bueno, tranqui. Vamos Acá a charlar vamos a conversar. Si querés empezar contándonos qué es Cedronar y qué son los CAC. Digo, cuál es su rol en la comunidad, cómo trabajan, cómo una persona se acerca a estos centros de atención comunitaria. Digo, cómo es un poco el día a día. Sí, nosotros en el dispositivo tenemos la CAC Vivir Solo Cuesta Vida. Soy coordinadora con Caro, que es una compañera mía. Nos tocó afrontar este rol de coordinadoras
desde que asumió Milei. Fuerte, tarea difícil. Tarea difícil, pero nosotras ya veníamos, yo ya venía hace tiempo, desde que se abrió la CAC, pero tipo un rol más acompañando, militante. Y hace 2 meses nos dieron de baja las becas, de las cuales teníamos un equipo interdisciplinario. Teníamos psicólogo, sociólogo, asistente social. Y la verdad que en agosto no se pudo sostener. No pudimos sostener el lugar porque no cobramos de diciembre. Teníamos una personería jurídica, la cual la tuvimos que cambiar porque eran de compañeros que se fueron. Entonces no tocó eso como dar de baja y estamos esperando el alta. Nos tuvimos que mudar del lugar, tuvimos que cerrar. Un momento muy difícil porque los usuarios éramos... ¿Dónde lo mandamos? Porque están desfinanciando todo. Estamos esperando y derivando los casos donde se puede, donde está. Nosotros igual decidimos seguir los días miércoles en una básica que nos prestaron los compañeros para no dejar solo a los usuarios que venían participando, que no querían irse a otro lado porque ellos ya en ese lugar buscan un lugar de referencia. Nosotros tenemos casos de mujeres que le sacaron los hijos, las cuales tienen que hacer un tratamiento para poder revincularse. Tenemos casos de gente que se internó pero no prefiere hacer un ambulatorio. Un montón de gente que queda fuera del tratamiento, que se quiere reinsertar, ¿no? De alguna manera. Más allá del dispositivo, también teníamos en el lugar teníamos un CJP, que era, teníamos cursos de herrería, carpintería, barbería. Esa, digamos, es una de las actividades que hacían en capacitación en profesiones. Sí. Bien. Sí. ¿Y qué otro tipo de acompañamiento es el que brindaban, digo, a estos usuarios que hoy en día están quedándose justamente sin ese acompañamiento? Sí, nosotros teníamos articulación con el CESAC, con el Ministerio de la Justicia, acompañábamos a hacer documentos. Todo tipo de asesoramiento, todo digamos. Todo tipo de asesoramiento, sí. ¿Y algunas series de actividades tenían? Sí, actividad deportiva habíamos hablado nosotros estábamos en Matadero, habíamos articulado con un club de barrio que nos prestaba la cancha para que los pibes puedan ir a hacer deporte, los pibes y las pibas puedan ir a hacer deporte. La verdad que hicimos tipo un cierre y la despedida y escuchar, digo, uno en la vorágine del día a día no se da cuenta de cuál impacto es ir a abrir ese lugar todos los días, pero el día de la despedida fue como, no me pueden sacar mi casita y un montón de personas, decís, ahí te das cuenta realmente cuál es el trabajo que uno hace, ¿no? Digo, porque uno va todos los días, se abre el lugar y lo ve y como que no se da cuenta de ese trabajo que se viene haciendo hasta que te quedas sin nada y no sabes para dónde ir, digo, porque los trabajadores no cobraban. Nosotras como coordinadoras nos venimos cobrando desde diciembre. Pero sosteníamos el lugar como podíamos porque sabíamos que con otros trabajos. Sí, o sea, pueden sostener un trabajo gracias a tener otros trabajos, porque si no... Sí, porque nosotros ahí estábamos de 10 a 4. Y los grupos eran de... mucho. De 10 de la mañana a 12, 1, era el grupo terapéutico. Y después se quedaban a almorzar y algunos se iban a bañar, teníamos ropero solidario, digo... hasta las 4 de la tarde nosotros estábamos ahí conteniendo a esos pibes. Y hoy la verdad que nos quedamos solamente con los días miércoles de 10 a 1, pero es un lugar prestado y el cual estamos 3 compañeras sosteniendo ese lugar para que no se pierda, digo, ver de dónde derivar, de hacer las derivaciones correspondientes, pero también como teniendo un grupo de contención para que no se pierda eso. Uno cuando recién nos comentabas, cuando se abren este tipo de lugares de acompañamiento para el común de la sociedad y sobre todo, bueno, quizás la parte de la sociedad más vulnerada,
no solamente, y esto también es en tono de pregunta, digo, ¿se acercaban solamente personas en situación de consumo o del común de la gente también que necesitaba quizás un acompañamiento, una escucha o que estaba en alguna situación quizás vulnerada que no tenga que ver con el consumo? También se acercaban a integrarse. Sí, había mucha gente que se acercaba, vecinos, jubilados, o sea, también hacíamos asesorías, los cursos eran abiertos a la comunidad, teníamos un trabajo que nos costó porque estábamos en un lugar... O sea, si bien, perdón, te interrumpa, si bien pertenece al Cedronar, funcionaba también como un centro comunitario en varios aspectos y en otros ejes también de laburo. Sí, sí, total. Bueno, pero también como hablamos muchas veces en el programa acá, Gonza, digo, como estos establecimientos de salud tienen un rol y una función en términos de salud, pero sobre todo tienen un rol y una función muy importante en términos sociales, que también es una parte muy importante de la salud, porque la salud como institución dentro del Estado, dentro de lo público, muchas veces es la primera entrada de personas a la relación con la institución, con la institucionalidad del Estado. Entonces, en términos de salud, uno puede recibir cosas que son estrictamente de salud, pero también recibe un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con la relación con la política, con la justicia, etcétera, que la salud termina siendo como esa primera entrada. Yo te quería preguntar, Aye, ¿cómo es la relación con el Estado en el sentido de, vos decís, bueno, a partir de diciembre les dejaron de pagar el sueldo, eso se depositaba en una cuenta? Digo, ¿cómo es esta relación que un dinero ingresa y en algún momento deja de ingresar? Sí, nosotros cobramos por asociación civil, la Cedronar nos deposita a mes vencido. Tuvimos que cambiar de asociación civil y como depende de salud, nos dijeron que falta firma, que no hay firmantes y estamos como a la espera, pero el alta entró en enero y todavía seguimos esperando que salga el alta, claro, para que nos puedan pagar. Nos habían dicho que íbamos a cobrar retroactivo, pero después eso se cayó. Nosotros todos los meses tenemos auditoría desde que abrimos el dispositivo y mucho más desde que asumió Milei. Pero nosotros tenemos todo en regla, digamos, nunca nos llegó algo de que fuera que no pudimos atender, o si bien tenemos los usuarios que vienen siempre, después tenemos usuarios que vienen y dejan de venir, tenemos lo social, que también nosotros eso lo tenemos todo marcado, y la relación hoy es como a la espera. ¿En qué quedan allí esas personas que dejan de ir, digamos, que dejan de continuar con el tratamiento, con ese acompañamiento? Bien comentabas que articulaban con el CESAC del barrio, digo, esa reinserción en el mismo sistema de salud, ¿se está logrando? ¿La vienen trabajando? ¿Es eso lo que vienen trabajando los miércoles? Sí, hay personas que no quieren ir a otro lugar, entonces es como que tienen el único lugar para poder hablar es los miércoles, que tenemos como tipo más contención. Tenemos una psicóloga social que es una compañera que se recibió, que estudió en el barrio, se recibió y está estudiando de eso, acompañante terapéutica también, como para tener un poco más de contención hasta que salgan las derivaciones que en este caso estamos hace 3 meses esperando una internación de un usuario. Claro, porque a su vez se topan, digamos, con la inoperancia también del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, en este caso. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, ahí te quería agregar un poco que nosotros habíamos abierto los talleres a la comunidad y de un tiempo a otro desde ahí salían problemas de consumo. Digo, si bien se acercaban por los talleres, era como que ese era un entre para después abordar el tema del consumo y ahí se sumaban como a preguntar, viste, como de a poco, pero la excusa era venir al taller.
Sí, recordemos también el vaciamiento del Hospital Bonaparte, digo, que hacía un gran trabajo también en la ciudad de Buenos Aires con lo que es consumos y salud mental, y que seguramente, bueno, toda esa gente que deja de tener ese acompañamiento, para algún lado tiene que ir o no van, que ese es un caso también que no se puede permitir tampoco, porque digo, no se le puede dar la continuidad del tratamiento a esa persona. Lo que nos pasaba era que nosotros estábamos lunes, miércoles y viernes con grupos terapéuticos. Y de esos 3 días, habían usuarios que venían los 3 días, pero después que asumió este gobierno, era como, puedo venir 2 días y después ya puedo venir un día, o venían cuando estaban muy mal por el tema económico, digo, también. O sea, de cargarse la SUBE, de no tener plata, de tener que darle de comer a la familia. Entonces, como que tienen que elegir entre comer o hacer el tratamiento. O sea, tenés que elegir entre tu salud o darle de comer a los pibes, o sea, porque tienen una casa que mantener, pero siempre seguían en contacto, como había gente que se iba y después volvía, uno necesito volver, entonces pedían permiso en el trabajo, nosotros le hacíamos el papel para presentar, como que una vez por lo menos por semana ellos como eran, necesito venir al grupo porque no estoy pudiendo, pero tampoco puedo los 3 días porque no me da el bolsillo. Una última para cerrar, Aye. Es una pregunta que solemos hacer a veces en nuestro programa y tiene que ver con qué le expresaríamos al gobierno nacional directamente, y es, ¿qué le dirías a nuestro presidente, a Javier Milei, si lo tuvieras enfrente desde tu lugar? Te con esa. Como quiera, como salga, ¿qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Que es muy importante la salud mental. No te sale fuego por los ojos, así que me queda clarísimo lo que le diría, pero tal cual. Estuvo serena. Igual. Está bien. Es muy valioso tu relato, porque ayuda a que entre todos entendamos todo lo que se va perdiendo, y que después, más allá de que, bueno, en nuestro caso nosotros somos militantes políticos, siempre pensamos que en algún momento se va a poder reconstruir, porque si no, nos tenemos que ir a nuestra casa, pero en el mientras tanto es mucho el sufrimiento, y es mucho lo que se desarma, y es muy difícil después volver a construirlo, porque no es que, bueno, uno va y levanta un edificio, ¿verdad? Bueno, son personas, son familias, esto que vos decís, no pueden continuar los tratamientos porque le tienen que dar de comer a sus hijos. Así que es muy valioso estos relatos que nosotros tenemos acá en el programa, porque bueno, nos ayuda a entender a cada uno lo que está sucediendo y todo lo que se ha puesto y se sigue poniendo en juego con este gobierno. Y directamente de los y las protagonistas, ¿no? Que están en el día a día, en este caso Ayelén, trabajadora de uno de los CAC, en este caso que han cerrado. Bueno, Ayelén, muchísimas gracias por tu visita, por la participación. Gracias, sí, muchas gracias. A ustedes. Y pasamos a nuestro próximo segmento. Me toca presentarlo a mí. El próximo segmento es de economía y salud. Y nuestra próxima invitada, ella es economista y además conduce este programa conmigo. Porque es Laura Testa, quien nos va a contar un poco sobre... Un poco no, nos vas a contar bastante. Y todo lo que te preguntemos con respecto a el presupuesto que anunció el otro día nuestro presidente. Sí, voy a decir primero que me gusta esto que vamos a inaugurar el día de hoy, porque acá es donde menos yo opino y más tengo certeza de lo que estoy hablando. Bien. Viste que todo lo demás, bueno, uno más o menos le parecen cosas, tiene cierto criterio, pero bueno, yo no soy médica, lo he dicho varias veces, pero en este caso sí soy economista, entonces puedo explicar el presupuesto. Bueno, contanos un poco, Lau. Yo voy a estar en carácter obviamente de entrevistador. Me encanta. Y por el desconocimiento también que tengo en economía y sobre todo en cómo es el circuito, ¿no? De este. Arranquemos por ahí, digo, ¿no? Empezamos Uno tiene un presupuesto anual que se presenta ante, en principio, bueno, lo hicieron en cadena nacional y se presenta para que se vote en el Poder Legislativo. Exactamente. Lo primero que te puedo decir del presupuesto, que para mí es muy esclarecedor de su importancia, es que el presupuesto se conoce como la ley de leyes. Es la ley madre que tiene la Constitución Nacional.
¿Y por qué se conoce como la ley de leyes? Bueno, porque es la ley que permite establecer toda la gestión política de un Estado para un año entero, porque pensá que si vos no tenés presupuesto, bueno, básicamente no podés gestionar. El presupuesto no solamente te dice cómo vas a ejecutar tus recursos, sino cómo te vas a hacer de ellos. El presupuesto te habla de los impuestos. ¿De dónde sale, digamos? Exactamente. ¿De dónde sacas los impuestos? ¿Cómo vas a recaudarlos? ¿Qué vas a recaudar? Tus proyecciones macroeconómicas y financieras. ¿Cuánto pensás que va a estar el dólar? ¿Cuánto pensás que va a estar la inflación? Uy, qué difícil proyectar eso hoy en día. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en esos Bien. números, pero te dice, básicamente es tu hoja de ruta de cómo te vas a manejar todo el próximo año. El presupuesto todos los años ingresa por la Cámara de Diputados. Primero ingresa por la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores es como lo que se conoce como la Cámara Revisora y es la consecuente a la Cámara de Diputados. Se votan ambas cámaras y se aprueba en el presupuesto. Ahí funcionaría como cualquier proyecto de ley, digamos. Exactamente. Pasa primero por diputados, luego por senadores. Sí, no como cualquiera. Hay proyectos de ley que pueden ingresar por senadores. Todo lo que para decirlo fácil y pronto, todo lo que refiere a cuestiones impositivas, de dinero, etcétera, ingresa por diputados. Pero hay otros proyectos de ley que sí pueden entrar por senadores y entonces se intercambia el rol. El senador sería la Cámara ingresante y diputados sería la Cámara revisora. Pero en este caso, el presupuesto ingresa por diputados y la Cámara de Senadores es la Cámara revisora. Bien. Vos me podrás preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se aprueba el presupuesto? Porque eso es algo que ha sucedido en la Argentina en más de una oportunidad. Bueno, lo que se hace es prorrogar el presupuesto del año anterior. Y entonces, a veces uno dice, eso puede generar como cierta desestabilidad política porque la oposición no te aprueba el presupuesto. Otros también pueden creer que eso te da como cierta discrecionalidad a la hora de gestionar, porque vos al no tener presupuesto te basas en un presupuesto viejo y entonces más o menos vas teniendo como una libertad mayor de dónde ejecutás tus recursos. Porque tenés algo anterior aprobado. Exactamente, entonces vos lo que vas haciendo es decir, bueno, no sé, tenía asignada para determinada partida 100 millones de pesos, pero del año pasado, sobre todo en contextos inflacionarios como el nuestro, después esos 100 millones de pesos no te van a alcanzar de nada, entonces vos decís, bueno, en vez de 100... ajusto a 110. Entonces, vos en realidad lo que le hiciste fue una caída en términos reales. Y a algo que lo querías aumentar, le aumentás más que la inflación. Y eso todo lo podés manejar en términos discrecionales porque no tenés un presupuesto aprobado. Cuando vos tenés un presupuesto aprobado, obviamente hay instancias de revisión durante el año, pero tenés una hoja de ruta más marcada, no puedes hacer lo que se te canta. Esas instancias de revisión, Lau, ¿quién las realiza? El Ejecutivo. Vos tenés una página que es como, te diría que casi que la página favorita de los economistas, que es Presupuesto Abierto, donde vos podés ver la partida presupuestaria de todo el Estado Nacional. Bueno, quién gasta, dónde gasta, cómo lo gasta, cómo se asigna, cuánto se destina a personal, cuánto se destina a bienes de consumo, cuánto se destina a bienes de capital. O sea, lo puedes ver desagregado como vos quieras. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que nos interesa la salud, podemos ver todo lo que está asignado a salud, pero también podemos ver quién lo gasta, porque casi todo el presupuesto de salud, en general, lo gasta el Ministerio de Salud, pero hay otros ministerios que también tienen gastos en salud. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Hay programas que están atañados a la salud, pero que no los ejecuta el Ministerio de Salud. Entonces, exacto, en general, el presupuesto para la salud suele ser más alto que el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud. Y ese presupuesto para la salud, como bien decías, no quiere decir que directamente se ejecute del propio Ministerio de Salud, sino que incluye a varias áreas. Hablando del presupuesto de salud, trajimos, ¿te parece atinado meterlo ahora? Unas placas. Bien. Por supuesto. Trajimos una plaquita, le mandamos un saludo a nuestra compañera también, editora, que hace estas cosas tan lindas, que es Carla. Un abrazo grande para ella. Contanos un poco de esto. A ver, ahí estamos, del 2023 al 2026, ¿cómo fueron los distintos presupuestos? El presupuesto es anual.
El presupuesto es, por supuesto que es anual. Y acá, en primer lugar, el presupuesto, estos numeritos que vemos, por una cuestión de simplificación, están expresados en millones de pesos. Ok. Entonces son más grandes que lo que estamos viendo en pantalla, pero bueno, si poníamos todos los números que siguen, iba no a ser... vaya a ser que nos confundamos como el diputado que no sabíamos leer el número. Que no sabía ni cómo leer un número. Por lo cual, yo traje 3 ejemplos para que veamos cuál es la caída a la que nos está llevando el gobierno de Milei en términos reales, pero por supuesto que hay muchísimos más, hay un montón de programas que han sido recortados. Bueno, por ejemplo, recién veíamos el tema del Cedronar, que fue recortado de 25 a 24, etcétera. Pero esto es, en lo que respecta al año 23-24, es lo que efectivamente se ejecutó. Como te contaba recién, vos tenés un presupuesto inicial y ese presupuesto más o menos lo vas corrigiendo durante el año, porque a veces te quedaste corto o a veces los gobiernos subejecutan. Eso también sucede. Entonces como que lo vas ajustando. Entonces, tengo una duda, sí. Perdón. Lo que se subejecuta, ¿qué se hace con eso? No, queda asignada esa partida presupuestaria y vos podés tomar la decisión de gastarla en otra cosa o simplemente se subejecutó. En general, lo que sucede es, vos como ministerio vas recibiendo fondos del Tesoro Nacional, no es lo que los tenés vos en tu cuenta. Entonces, a medida que vas necesitando el dinero, el Tesoro Nacional te lo va asignando. En caso de que en un ministerio se esté subejecutando presupuesto, eso está quedando en las arcas del Tesoro Nacional, no pasa nada, se lo queda al Tesoro y lo asigna a otra cosa. Y cuando se corrige y se gasta más de lo que se había previsto de manera inicial, bueno, el Tesoro eroga más dinero a ese ministerio, por ejemplo. Bien, clarísimo. Bueno, volviendo en pantalla, entonces esa era la aclaración de vida, que en 2023 y 2024 es lo que efectivamente se ejecutó. En 2025 es la proyección de lo que efectivamente se va a ejecutar durante este año y en 2026 es también la proyección de lo que se va a ejecutar durante el año 2026. Si uno hace una cuenta muy sencilla, que no voy a explicar porque es una fiaca, pero que los economistas tenemos muy claro, analizando entre la relación del aumento inflacionario y el aumento en términos nominales, si nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo, si vamos a lo que tiene que ver con el segundo, que es el Bonapo, yo no veo una mierda. No, el segundo es el LINC, el Instituto Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer. Soy ciega yo y tengo un problema. Pero tienes que ponerte unos lentes. Unos anteojos, señora. Sí. Bueno, vemos que en el 2023 el presupuesto era de 2.880 millones de pesos y que en el 2026 están proyectados 6.532 millones de pesos. Uno dice, en 3 años no hubo ese nivel de inflación, debería ser muchísimo más el presupuesto. Claro, en esos 3 años, si vos contás desde enero del 2024 hasta el diciembre del 2026, que es la inflación que se proyecta en el presupuesto nacional, vos tenés que el Estado Nacional proyecta que va a haber un 200% de inflación. Pero el aumento que vos tenés entre esos 2.800 y esos 6.500 en términos nominales es mucho menor. Eso es lo que vos te da una caída en términos reales del 58%. Esto quiere decir que el Instituto Nacional del Cáncer termina el año 2023, inicia el 2024, frente a lo que le va a suceder en el 2026, es que va a contar con casi menos de la mitad de lo que contaba en su momento en el 2023, lo cual es una caída muy abrupta. En el caso de la Superintendencia de Salud es muchísimo más brutal porque es el 85%. Estamos diciendo que pierde casi la totalidad del presupuesto que tenía en su momento. Y en el caso del Hospital Bonaparte es un poco menor, pero perder el 30% igual es muchísimo en términos reales. Está diciendo que pierde en términos reales 1/3 de su presupuesto. Estos 3 ejemplos los traje solamente para mostrar
que a veces uno que no trabaja con los números o no sabe, no entiende por qué las cosas no alcanzan. Bueno, es básicamente por esto, porque vos tuviste una aceleración inflacionaria muy importante, y yo te estoy hablando que te conté lo ejecutado en diciembre del 2023, o sea, te estoy contando la inflación desde enero del 2024, nada tiene que ver el gobierno anterior, o sea, es enterita, toda tuya, Milei. Toda Milei. Y vos le recortaste en términos reales entre el 30% y el 85% en el caso de estas tres instituciones, por lo cual, bueno, después esta es la razón por la cual no alcanzan los recursos, básicamente. Hablando de razones, en el caso de los números que mostrábamos de la Superintendencia de Salud, ¿por qué es que es tan alta la caída? ¿Qué crees que puede ser tan alta la caída o con qué tiene que ver, digamos, esos números? Mira, yo creo que en los tres casos tiene que ver con una cuestión política. Esto ya no es una interpretación técnica económica, sino una interpretación más política que hago, que es como la retirada del Estado Nacional y la retirada en términos institucionales. Me parece que en el caso del Instituto Nacional del Cáncer y el Bonaparte es como un poco más claro. Nosotros lo venimos viendo hace bastantes programas. Y creo que tiene que ver con que el Estado Nacional se retire y que las provincias se arreglen. Entonces, por ejemplo, el Bonaparte, que es un hospital de referencia a nivel nacional en materia de salud mental, es un poco como, bueno, cada provincia que se arregle con sus cuestiones de salud mental como pueda. Y en el caso del Instituto Nacional del Cáncer, cuando fue toda la reducción de entrega de medicamentos, atención para las personas con cáncer y demás, un poco lo mismo, como bueno, cada provincia, si tiene los recursos que se arregle y si no, que se joda. Sí, algo que denunciamos mucho en este programa, que es, la salud no puede depender si provenís o vivís en una provincia rica o con recursos para afrontar determinadas cosas, o en una provincia que no los puede afrontar. El Estado Nacional tiene que ser el gran equiparador, el gran igualador de estos temas. Bueno, en este caso el Estado Nacional se retira y le chupa un huevo, y bueno, que cada uno se arregle. Y bueno, en el caso de la Superintendencia de Salud, para mí tiene que ver con la cuestión más institucional de referencia, que es como, bueno, no vamos a... Las descargas también con las obras sociales, ahí interviene mucho también el resto de los subsistemas. Tal cual. Uy, mira, se me fue lo de los números. Tenía otra consulta, Lau, con respecto a esto que nos contás del presupuesto, y tiene que ver, yo vi el día que hizo la cadena nacional, cortita, la cadena nacional, ¿no? Yo recuerdo algunos presidentes y presidentas que han dedicado, bueno, el tiempo necesario, ¿no?, a explicar el presupuesto, siendo que es lo más importante para la gestión, como bien decías, explicar, bueno, de dónde vienen, cómo se ejecute y hacia dónde van a ir esos fondos. En este caso, bueno, fueron solamente 20 minutos, una sola consigna, vuelvo a reiterarlo quizás, y lo habíamos dicho creo en el programa pasado, esto de, bueno, justificarlo todo con lo del famoso equilibrio fiscal. Y preguntarte a vos, ¿qué opinás al respecto sobre cómo están comunicando también, pero digo, y como economista también, cómo es que el gobierno está decidiendo comunicar políticamente este tipo de medidas y por qué crees que lo hace de esa manera? Mira, yo creo que hay un cambio muy abrupto de esto. Creo que al principio de la gestión estaban como muy cancheros. Milei hacía unos chistes, explicaba, daba todas unas explicaciones absolutamente estrambóticas y sin ningún sustento técnico, pero se notaba que estaban mucho más cómodos en su posición. Y como recontra comparto lo que vos decís, esto fue una explicación como muy escueta, como que no quiso hablar mucho, como que se quiso ir, porque la realidad es que dato mata relato. Entonces, como que vos no le podés rasquetear mucho, porque, por ejemplo, hoy no lo traje en números, pero algo que circuló por todas las redes sociales, el presupuesto prevé que en 2028 vamos a tener el dólar más barato de lo que lo tenemos hoy. O sea, ellos proyectaron un dólar que hoy ya pasamos el que corresponde a 2028. ¿Cómo harán, no? Porque ya vendieron también todas las reservas, ¿no? ¿Cómo hacen? Claro, entonces como que no se puede dar el lujo el presidente de hablar mucho, porque, bueno, tiene esta cuestión que es como, bueno, si así calculaste el dólar, no me quiero ni imaginar cómo calculaste la inflación, porque esta es la caída en términos reales, con una inflación proyectada para el año que viene del 10%. Con esta disparada del dólar,
yo no estoy tan segura de que vayas a poder sostener una inflación del 10% el año que viene. Por lo cual, si la inflación es más, la caída en términos reales va a ser aún mayor. Y en 2025 también están haciendo una trampa que yo no la agregué acá, porque yo soy como muy honesta en términos intelectuales y hasta que no sucede, como que no me gusta cambiar los números, pero gran parte de esos números que figuran en el 2025 como la proyección de ejecución, ya estamos a septiembre, es decir, mes 9, y están subejecutando un montón, por lo cual probablemente ni siquiera terminen de ejecutar lo que dicen ahí que van a ejecutar en el 2025, por lo cual la caída en términos reales va a ser aún mayor. Y en salud es aún peor porque muchísimos de los insumos que usamos en la gestión pública son dolarizados porque son importados. Así que bueno, esto es un poco... En resumen, no siguen mintiendo. Te cagaron. No siguen cagando. En resumen, te cagaron. Bueno, muchísimas... Y nos cagaron, porque nosotros también vivimos acá. Ah, sí. Nos cagaron y nos mintieron a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Laura Testa, por este segmento de hoy. Importantísimo entender también la economía y sobre todo cómo impacta el presupuesto, en este caso, en el acceso al derecho a la salud, totalmente, que está siendo constantemente vulnerado, como se lo venimos contando en todos nuestros programas. Nos vemos el próximo sábado a las 6:30 de la tarde para seguir hablando de política y salud acá en El Pulso de la Salud. Abrazo para todos.